una solución a los reclamos que veníamos planteando desde el mes de marzo. En el mes de marzo el conjunto de gremios estatales había reclamado una pauta salarial del 30% de aumento para este año. Había reclamado el piso salarial que se incremente exactamente la misma medida que se iban incrementando los sueldos para que no hubiera gente que quedara sin aumento, que se habló del tema, reclamó el tema de las asignaciones familiares, que después inclusive se amplió la propuesta o se fundamentó más diciendo que queríamos que sea para todos iguales, sin techo, y que digamos alcance a todos los trabajadores, que reconozca las zonas como está planteado, y la cuestión del blanqueo de los sueldos y el blanqueo o la regularización de los trabajadores que están de forma precaria trabajando en el Estado. De los 5 puntos, a lo largo de todos estos meses, de marzo a la fecha, ha ido habiendo, por un lado, imposiciones del gobierno sobre la pauta salarial, todas por debajo de lo que nosotros reclamábamos, todas inferiores al reclamo y muy inferiores a las necesidades de los trabajadores. En el tema del piso salarial exactamente igual, no se otorgó nada en un comienzo, ahora se hace una modificación que es totalmente insuficiente. Hizo una propuesta sobre el tema de asignaciones familiares que tampoco satisface, y sobre los otros puntos de blanqueo en realidad no había ninguna respuesta, o sea que si uno lo ve en forma integral, cuando uno habla de los ingresos del trabajador, de los sueldos del trabajador, tiene que plantear un poco toda la situación. Y sobre el conjunto de la situación ha habido respuestas, no es que no ha habido respuestas, sino que ha habido respuestas negativas. En la práctica no hemos tenido modificación de acuerdo a lo reclamado, y en otras cosas ningún tipo de modificación, lo cual implica una respuesta negativa. Ante esa situación y el avance, también como el otro día, a partir de la reunión del vergonzoso Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se reúne el gobierno con los patrones y con los gremios de los patrones, no con los gremios de los trabajadores, se han juntado y han dispuesto que los trabajadores en este país pueden vivir con 3.300 pesos ahora y 3.600 a partir de enero, lo cual es también totalmente insuficiente, y es un problema porque es un criterio que también dice el gobierno que va a aplicar, que es el de salario mínimo vital y móvil para el tema del piso salarial. Por lo tanto, teniendo todos estos puntos en contra de lo que nosotros veníamos demandando en los reclamos de los trabajadores, y siendo coherentes y consecuentes con lo resuelto por los trabajadores, los delegados y militantes que se congregaron el 4 de julio en el Club Cuyaya, en ese plenario histórico que se realizó de trabajadores estatales, se ratifica obviamente que no es la insuficiencia que es insuficiente, que no alcanza, la disconformidad con la propuesta o con lo que hace el gobierno en materia salarial, y hemos resuelto, como decíamos, dar continuidad a las medidas de fuerza de los trabajadores estatales, dar continuidad al plan de lucha como se había planteado en el Club Cuyaya, con una medida de paro y movilización para el día miércoles 31. El día miércoles 31 va a haber paro de trabajadores estatales y una movilización hacia la Plaza Belgrano, donde, bueno, expresaremos esta posición y exigiremos la modificación de la política salarial de la provincia, reivindicando el derecho de los trabajadores a tener un sueldo digno y reivindicando fundamentalmente también el derecho que tienen los trabajadores a discutir sus sueldos de acuerdo a sus necesidades y no discutir de acuerdo a los negocios o a las conveniencias políticas o económicas de quienes gobiernan. ¿Cuáles son los puntos principales que están solicitando ustedes? ¿Qué es lo que le están solicitando al gobierno y qué el gobierno le está ofreciendo a ustedes? Bueno, nosotros hicimos conocer en su momento una propuesta que, como decía el compañero Nando, es integral respecto de la recomposición salarial para el año 2013, que seguimos sosteniendo que el 30%
a esta altura incluso queda corto en nuestro reclamo para poder recuperar capacidad adquisitiva de nuestros salarios. Pero además de ello hemos hecho hace más de 2 meses una propuesta sobre salario familiar que no ha sido contestada por el gobierno, y en la última semana nos trajeron una propuesta con la idea de que en 48 horas les respondamos si aceptábamos o no esto. Nosotros ya dijimos que no queríamos topes ni techos para esta parte de nuestro salario, que son las asignaciones familiares. Pero además, como ya se expresó, tampoco nos dieron una respuesta sobre lo que nosotros planteamos de blanqueo de nuestro salario. Nosotros queremos que se blanqueen todos los conceptos del salario en un término no mayor de 5 meses. Lo hemos dicho por escrito y se lo hemos dicho personalmente a los funcionarios. Además de ello, estamos reclamando un piso que sea lo suficientemente compuesto, digamos, de tal manera que el trabajador pueda, con ese ingreso inicial en la administración pública, hacer frente al costo de la canasta familiar. Hoy ni siquiera llega a la mitad del costo de la canasta familiar lo que recibe un trabajador cuando recién ingresa a trabajar en la administración pública. Y finalmente les hemos pedido que concreten de una vez por todas la desprecarización, el pase a planta permanente de todos aquellos trabajadores que, cualquiera sea la condición administrativa en la que estén, en relación a su patronal, el Estado provincial, se los blanquee. Estos puntos no han sido contestados, y el gobierno, nosotros queremos ser absolutamente claros para con la opinión pública. El gobierno monta una especie de simulacro de diálogo para cubrir las apariencias frente a la opinión pública de que está dialogando, pero en realidad lo que nos traen cada vez que nos citan o nos convocan a alguna reunión es un paquete cerrado con los criterios y los conceptos que ellos definen que deben ser, y no nos dan posibilidad a la contrapropuesta, al debate, la contrapropuesta y finalmente una síntesis que contenga las aspiraciones de los trabajadores. Ellos simplemente se limitan a, repito, a montar un simulacro de diálogo para decir, bueno, estamos siempre con las puertas abiertas al diálogo. Nosotros sí realmente y genuinamente estamos dispuestos al diálogo, pero entendemos al diálogo, repetimos, como un intercambio, un ida y vuelta de propuesta y contrapropuesta, y una síntesis que contenga nuestras aspiraciones en el marco de la realidad que tenemos. Doctor, ¿en Jujuy siguen siendo los sueldos más bajos? ¿Se ha detectado que el sueldo de los estatales o de los empleados públicos es el más bajo? No, no es el más bajo, son muy bajos. Puede haber gente que cobra, siempre hay gente que cobra peor, siempre hay lugares donde está peor, ¿no? Uno empieza a buscar y siempre hay... Pero el problema son sueldos muy bajos. Nosotros tenemos, por ejemplo, absolutamente todo el escalafón general, de la categoría 1 hasta la 24, que tiene categoría más alta, con la mayor antigüedad, cobra por debajo de lo que sería el costo de lo que debería ser el salario mínimo vital y móvil, lo que es el costo de este salario que alcance para comer, educar, vestirse, tener educación, salud, vestimenta, previsión, recreación, digamos, todo lo que implica una vida digna. Todos los trabajadores, hasta el más antiguo con la categoría más alta, cobra por debajo de lo que sería eso. Es una pauta que son sueldos bajísimos. No es así en el caso de los funcionarios, ni de la justicia, ni de la legislatura, ni del Poder Ejecutivo. Los funcionarios con top muy por encima de eso, lo cual implica una total injusticia en la forma de manejar o los criterios con los cuales se maneja el tema salarial. Yo digo, nosotros no podemos pensar en función de, tampoco nos servía tener el mejor de los sueldos de todas las provincias y cobrar estos sueldos. Si los demás cobran peor. Digo, el problema no es ser los últimos, los primeros, estamos entre los últimos. Pero no es ese problema, el problema es que son sueldos sumamente bajos los que tienen los trabajadores estatales. Ahora ustedes llaman al paro 24 horas, está visto que el diálogo hasta el viernes, el miércoles capaz que no exista, de acuerdo a lo que ustedes plantean. ¿Qué va a pasar después? Bueno, nosotros en primer lugar queremos decir que la convocatoria de día miércoles, si bien la hacemos los 6 gremios que estamos acá representando, digamos, esta intersindical de gremios estatales, la convocatoria es amplia, es a todos aquellos trabajadores
sean afiliados o no afiliados a cualquier gremio, que se sientan representados por estos puntos reivindicativos que nosotros estamos exigiendo, que puedan participar de esta movilización, de este paro y de esta movilización el día miércoles. Y el propio día miércoles, no vamos a esperar, digamos, otras instancias. El propio día miércoles vamos a estar decidiendo nosotros de qué manera le damos continuidad a nuestra protesta. Y lo veremos en esa misma marcha. De manera que no quepa duda de que de no obtener respuesta, los trabajadores nos han dado un mandato el 4 de julio. Y es continuar la lucha hasta que obtengamos las respuestas que mínimamente satisfagan las necesidades, no las pretensiones, las necesidades que tienen los trabajadores en la provincia de Jujuy. En Cuyaya se habló, muchos de los delegados que estaban presentes plantearon la posibilidad de realizar una escarpeada. ¿Está en análisis? Sí. Son las Todo alternativas, están todas las alternativas que se plantearon el otro día en el Consejo, no se tienen en cuenta e iremos resolviendo a medida que el gobierno resuelva mantener esta misma situación. Si cambia, si atiende, seguramente no va a haber el recrudecimiento de las medidas, pero la modalidad la vamos a ir tomando también con los compañeros, con los trabajadores. Nosotros simplemente tenemos la medida convocada en función de eso y después con nuestros compañeros también vamos a volver a evaluar la profundización de esa medida con todas las cosas que se plantearon, entre eso la carpeada o la permanencia en cargo.